Nos ve tu poder en nuestra generación. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor. Y somos tu iglesia, queremos ser la luz. Este mensaje sobre la palabra sígueme. ¿Me acompaña a una oración? Señor Padre Celestial, gracias por tu gran amor y misericordia, por tu fidelidad eterna. Te pedimos en esta noche, Señor, derrama tu Espíritu Santo. Guíanos en todo momento, Señor. En especial, úsame a mí, Señor, para poder dar este mensaje, Señor, en la cual tú quieres trabajar en cada uno de nosotros, de nuestros corazones, Señor. Derrama tu gracia, tu paz, tu amor sobre nosotros, Señor. Queremos que tu presencia esté en medio de todo este tiempo de reunión. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de bendito tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, me acompañan a leer el versículo 9 de Mateo 9. El capítulo 9, el versículo 9, ¿sí? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Bueno. Esta conferencia se abrió con la palabra de Jesús, que se presentó como la luz del mundo. Sin embargo, los hombres prefirieron las tinieblas por su naturaleza pecadora. Por esto Jesús vino a los pecadores, para llamarlos al arrepentimiento y para darles una vida nueva. Mateo era uno de estos hombres. Jesús lo llamó para hacer de él un discípulo. Este llamado de amor nos deja ver el poder de Jesucristo, su poder transformador y su misericordia. Cuando Jesús llama y su voz es escuchada, cambia corazones y rompe la esclavitud del pecado. Su palabra dice en Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, pero en Cristo somos libres. Jesucristo vino para darnos vida plena, una vida con propósito, y esa vida comienza respondiendo a su llamado. Escuchemos su dulce voz. Primera parte, una mirada y un llamado de amor. Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Por su parte, en Marcos 2:14 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Mateo, conocido como Leví, que es el autor de este libro, narra su encuentro con Jesús. Este era judío, que trabajaba para el odiado gobierno romano. Su cargo era ser publicano, y su tarea era recaudar los impuestos de sus compatriotas para entregarlos al imperio. De esta manera se llenaba las arcas de los romanos y obviamente también los bolsillos de los recaudadores, que tenían la libertad de cobrar comisiones adicionales para aumentar sus ya extravagantes salarios, aprovechándose de su posición para obtener ganancias personales, impulsados por su codicia y la corrupción. Es fácil entender por qué los publicanos eran despreciados, vistos como traidores a su propia nación, colaborando con el enemigo. En las sinagogas se les prohibía la interacción social y religiosa con otros judíos, siendo etiquetados como individuos deshonestos. Eran considerados como la escoria de la sociedad. Nadie que se consideraba decente buscaba tener trato con ellos. Este era el perfil de Mateo. Su lugar de trabajo era un lugar estratégico. Su oficina estaba ubicada en Capernaum, que era un emporio mercantil y comercial, situado en un cruce de caminos, y era el lugar ideal para cobrar los impuestos que Roma imponía a todos los ciudadanos israelitas. Y allí, precisamente allí, Jesús rompe todos los
todos estos prejuicios de los judíos. Al pasar junto a esa oficina de recaudadores, ve a Leví y sentado a la mesa de los tributos públicos y le dice, sígueme. Seguramente Mateo y Jesús ya se habían topado antes. Sabemos por las Escrituras que Jesús entraba y salía de Capernaum bastante seguido. Él recorría muchas regiones. Sin embargo, Jesús no llamó a Mateo hasta ese momento en el cual Dios preparó su corazón para escuchar su voz. Así es Dios con la humanidad, con su creación. ¿Cuántas veces nos habrá visto cuando estábamos perdidos? Y nos veía, y nos miraba, y nos topábamos con Él, y Él veía nuestra condición, nuestro corazón, que no había sensibilidad ni disposición para oír su voz. Este es el tiempo que Dios preparó para que escuchemos su voz. Dice la Escritura que cuando Mateo recibe el llamado, se encontraba sentado en el banco de los tributos, seguramente haciendo cuentas, pensando en los deudores a quienes tendría que ir a presionar. Este trabajo lo lleva a la cúspide de un círculo social que lo tenía todo. Así que ahí estaba, en una posición cómoda, tranquilo y quizás resignado a seguir llevando la vida que tenía, conviviendo con su ser pecador, su codicia y su corrupción. En ese preciso momento aparece en su vida un hombre distinto, extraño, que hablaba palabras de vida eterna, palabras comprometedoras, verdades, palabras que invitaban a la consagración. Un hombre que enseñaba no como los fariseos enseñaban, él enseñaba con autoridad, usando parábolas para bajar a la tierra las verdades celestiales. Seguramente Mateo sabía de quién se trataba. Las Escrituras dicen en Mateo 4:24 que la fama de Jesús se había extendido por toda Siria. También podemos tener ejemplos de otros llamados, como dice en Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, ¿qué le dijo? En Mateo 19:21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y... En cada llamado él dijo, sígueme. Jesús nos invita a tener una nueva vida en él. Quiere llevarnos a una vida gloriosa, con un propósito eterno. Todo en esta tierra es temporal, pero nuestra alma es eterna en él. Es tiempo de escuchar su llamado, es tiempo de seguir a Jesús. Es evidente que cuando el Señor llega a tu vida, no le importa lo que estás haciendo. Si estás trabajando, si estás pasando por una situación sentimental, si estás en una crisis o si estás en tu mejor momento, Jesús te dice, sígueme. Y esto indica una orden para ir detrás de Él, caminar con Él, listos a convertirse en uno de sus discípulos. Su amor infinito lo demuestra en esta invitación a seguirle. Hermanos, este llamado solo es por la gracia de Dios, que nos elige para bendecirnos, en lugar de maldecirnos, a pesar de que por nuestros pecados no lo merecemos. Mateo fue llamado por la misericordia de Dios, no porque era marginado, no porque era marginado por la sociedad, no porque se sintiera solo y sin amigos, no porque se creía tal vez víctima, incomprendido y señalado. Lo llamó porque quería sacarlo de su vida sin propósito. Acá podemos ver solo la bondad de Dios, que trabaja en nosotros para volver a Él, por medio de Cristo. Solo en Él podemos encontrar un fundamento eterno e inamovible. Obviamente seguirle tiene un costo, pero nada, absolutamente nada, es mejor que seguirlo. Mateo 8:20 dice,
Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús destaca su propia falta de seguridad y comodidad terrenal. Esta declaración sirve como un recordatorio sobre el costo del discipulado. Seguir a Jesús no es un camino hacia la comodidad o seguridad terrenal. Requiere una disposición a abrazar la incertidumbre y las dificultades. Seguir a Cristo no significa tener una vida cómoda, llena de placeres terrenales. Seguir a Cristo es una vida de abnegación y de sacrificio. Es un llamado a priorizar el reino de Dios por encima de todo. Amén. Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Aunque es una vida de sacrificio, es una vida llena de esperanza, a diferencia de la vida puramente terrenal en la que todo es temporal y sin mucho propósito. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Mateo ante el llamado de Jesús? En su evangelio cuenta de manera muy simple. Él dice, ¿no? Y se levantó y le siguió. Pero en Lucas 5:28 lo describe así. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dijo, dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué entendemos por dejarlo todo? Dejar todo empieza por una decisión, una determinación y una obediencia. Una obediencia a Jesús. La decisión de dejar de seguir las cosas de este mundo, tomar la determinación de cambiar mi mentalidad, mis gustos, mis deseos mundanos y las metas por alcanzar. Dejar todo es desprendernos de todo lo que consideramos valioso o importante para nosotros para poder seguir a Cristo como Él quiere. Esto no significa necesariamente que debemos dejar de trabajar, dejar nuestro empleo actual y convertirnos en predicadores, pastores o misioneros. Claro que no. O a veces sí, según los designios del Señor. Para seguir a Jesús debemos rendirle obediencia. Primero, morir en la carne, morir en el yo, entregar toda nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, entregar nuestra mente contenciosa o mente perniciosa, nuestra lengua chismosa, murmuradora, etc. Segundo, ¿qué cosas debo dejar? Además de nuestro pecado interno, debemos dejar otras cosas que nos atan a este mundo o nos distraen de la meta que es Cristo. Cosas como la tecnología que muchas veces nos lleva a hacer lo malo, los juegos, la televisión, las redes sociales, todo aquello que le quitan la gloria a Dios. Obedecer a Dios es seguir los pasos de Cristo sin distracciones. Hermanos, cada uno podríamos examinarnos y entristecernos y además desistir de seguir a Cristo. Pero no es lo que Dios quiere. Eso sería una decisión cobarde. Lo que Jesús quiere es que decida seguirlo y dejarlo todo. A eso nos está llamando esta noche. ¿Estás dispuesto a seguirlo? ¿Estás dispuesto a seguirlo? Perdón. Mateo recibió la gracia del Señor. Dejó todo. Puso su mirada en Jesús. No hubo quejas ni discusiones. No trató de negociar con Él. Esta acción acompaña al arrepentimiento real. Muestra un cambio total y a partir de ese momento sus metas eran las de Jesús, no las de Él. Mateo siguió a Jesús como su Señor de su vida y ahora pertenecería a la familia de Dios, como dice en su palabra, ¿no? Juan 1:12. ¿Podamos leer juntos? ¿Sí? Ya. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser. Amén. Entonces así empezaron a caminar juntos,
Uno era extravagante, lleno de lujos, cargado de pecados, de robos, de hurto, y el otro varón de dolores, experimentado en quebranto. Pasamos a la segunda parte que habla sobre el regocijo de Mateo. Mateo 9:10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Lucas 5:29 dice: y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Este ex cobrador de impuestos encontró el verdadero gozo al seguir a Cristo. Ex cobrador encontró gozo al seguir a Cristo y decidió celebrar e hizo una reunión. Él dio un gran banquete, abrió las puertas de su casa. No solo eso, abrió las puertas de su corazón. E invitó a personas que él conocía, con los que él se relacionaba, para compartir su gozo. Antes estaba sentado con su ser pecador, ahora estaba sentado con su Señor y Salvador. Esto es una evidencia de una conversión genuina. Las personas no pueden callar el gozo y la paz que experimentan en sus vidas al conocer a Jesús. Por ello empiezan a decirles a los demás que en Cristo está el perdón y la esperanza de la vida eterna. De esta manera el Señor nos llama a invitar a nuestras casas, a nuestra iglesia, preparar banquetes para los necesitados, porque el Señor les quiere bendecir, les quiere sanar. El Señor nos llama a ser misericordiosos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Mateo 9, 11 y 12. Este grupo religioso, conocido como fariseos, se consideraban personas educadas, eruditos, maestros de la ley judía, tenían poder político y eran parte del Sanedrín, del cuerpo gubernamental judío. Por ello eran altamente respetables. Se sorprendieron porque el banquete que había ofrecido Mateo y porque Jesús y sus discípulos estaban haciendo mal al juntarse con la escoria de la sociedad. Por ello criticaban, mostrando rechazo en contra de Jesús. Escandalizados, murmuraban, ya que ningún religioso respetable se atrevería a entrar a la casa de una persona de tan mala reputación, y menos se sentarían a la mesa a compartir alimentos y platicar con todas estas personas de conductas tan despreciables. ¿Pero qué hizo Jesús? Pero Jesús lo hizo. Se sentó a la mesa con ellos. Mostró su amor y misericordia, su compasión. Y como resultado de esta reunión, por la gracia y misericordia de Dios, muchos decidieron seguir a Cristo. Mateo 2:15 dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Hubo muchos que tomaron la decisión y determinación y obediencia que tomó Mateo. Ante la pregunta de los fariseos, ante la pregunta de los fariseos a los discípulos, ¿por qué comía su maestro con los pecadores? Jesús no permitió que sus discípulos contestaran. Fue él quien les respondió directamente, mencionando algo muy lógico. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Podemos imaginar la cara de los religiosos al no entender qué es lo que Jesús les estaba tratando de decir con ese comentario. Ellos no veían personas enfermas en ese momento, menos en medio de esa celebración. Aquí Jesús se describe a sí mismo como un médico que no atiende a los que no tienen necesidad, los que se creen justos,
Él vino por los pecadores, a los que espiritualmente confiesan estar enfermos. Cristo vino por todos, incluyendo los fariseos, para sanarlos, para salvarlos. Solo espera pacientemente que seamos receptivos a su verdad. Su amor lo declara en Juan 3:16. ¿Podemos leerlo juntos? Ya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay esfuerzo alguno para obtener la salvación. Hubo uno que hizo todo para pagar nuestra deuda, Jesús. Solo debemos seguir, porque Él es el único camino a la eternidad. Después de haberles aclarado a qué vino y por quiénes vino, en un sentido de reproche les dijo a los fariseos, en Mateo 9:13, id pues, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Para que entendieran que ellos estaban equivocados, cita la primera parte de un versículo del libro del profeta Oseas, que dice, ¿no? Porque misericordia quiero y no sacrificio. Con esta expresión deja en claro la gran ignorancia que tenían esos líderes religiosos del mensaje verdadero de Dios. Hermanos, Jesús nos llama a ser misericordiosos. Este es un llamado a la acción de estar atentos a las necesidades de los demás y actuar cuando sea necesario, ayudar a quienes lo necesitan. De esta forma reflejamos el amor que Dios nos entregó. Jesús habla de la importancia de mostrar amor y compasión por los demás, como lo tuvo con Mateo. Él vino a llamar a los pecadores, porque somos los que necesitamos su salvación. Y entre los pecadores llama a los pecadores más viles para manifestar su poder, su gloria. En 1 Corintios 1, 26 al 29 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La Biblia dice que todos somos pecadores. Todos necesitamos que el divino médico Jesús sane nuestra enfermedad espiritual y venga a rescatarnos para darnos la salvación. En Lucas 9:10 declara, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si estás perdido en tu pecado y sientes que tu vida no tiene remedio, Jesús te llama. Él quiere mostrarte un camino diferente a lo que este mundo te ofrece. No dejes que pase de largo. Un pequeño testimonio y después vendrá la conclusión. Un día, el menos esperado, Él me sacó de ese lugar donde yo estaba sentada, conformada a vivir como todo el mundo, como lo que el mundo me ofrecía. Seguir la corriente de este mundo, de este sistema mundano, me era fácil. Era atractivo y seductor. ¿Quién era yo? Una más que tenía el corazón vacío porque Dios no estaba en él. Muchas veces me preguntaba, ¿a dónde me llevaría esta manera de vivir? Sin fundamento, sin dirección. Entendí que el amor humano es condicional, que el dinero se acaba, el trabajo agotaba, las relaciones humanas se desvanecían, nada duraría para siempre. Pero todo cambió desde su llamado cuando empecé a caminar con Él. Primero me confrontó y me sacó una radiografía de mi vida. Eres pecadora, me dijo. O sea, estaba enferma espiritualmente. Él me dio la medicina perfecta, su amor incondicional.
Él restauró mi vida y me llama a seguirle por siempre. Esto requiere de mi obediencia y mi devoción. Pero confieso que le fallo muchas veces, porque cuesta seguir a Cristo. Cuesta obtener su santidad. He tenido ira con unos hermanos. Hubo enojo en mi corazón. No tuve compasión ni misericordia que tuvo Jesús conmigo cuando Él me llamó. Muchas veces deseaba irme de la iglesia, pero Dios me habló y me dijo que no era lo ideal, porque no debía de huir, debía de sanar y buscar a mi médico Jesús, el que me llamó y me perdonó, el que me llamó y me pidió arrepentimiento. Duele mucho querer adorar a Dios y estar en falta con Él. Fui convocada a ser líder el año pasado y es una lucha, lo digo, no por mí, lo digo por mí, por mi ser pecador. Deseo estar en mi comodidad y pido perdón muchas veces. Amo a mis hermanos. Hoy he sido llamada a ser su vocera para este mensaje y aquí estoy dándole gloria a Él. No es fácil, pero es lo más hermoso caminar con Él y vivir para Él, abandonándolo todo. Mateo escribió uno de los más bellos evangelios. ¿Qué debo hacer yo? Solo dar testimonio de su amor y su misericordia. Hoy no lo veo, pero lo escucho y vivo por ese día, el día de estar frente a Él. Conclusión. Cuando Jesús estaba en la tierra por varios años, caminando por el pueblo de Israel, predicando las buenas nuevas, invitó a personas a que pudieran seguirle. Esto sigue aconteciendo el día de hoy. Jesús sigue en medio de nosotros, sigue llamando e invitándonos a que nos levantemos y que salgamos de nuestro confort. Él nos llama a abandonar nuestra vida pecaminosa y nos invita a seguirlo. Esto no se refiere a incorporarnos a un grupo religioso. Esto no se refiere a asumir un compromiso. Esto se refiere a asumir un compromiso con Dios. Un Dios que está vivo. Un Dios que cambia vidas y las transforma. Un Dios que dejó su palabra para que sepamos lo que es bueno, lo justo y lo correcto. Jesús no mira lo que somos, Él mira lo que seremos en Él. Oremos. Señor, gracias por tu palabra bendita. Gracias por aquel llamado que nos hiciste un día. Nos llamaste al arrepentimiento, nos transformaste. Señor, gracias por tu misericordia derramada. Hoy nos enseña, Señor, a abrir las puertas de nuestra casa para poder, Señor, invitar a otros que no te conocen, que puedan encontrar en ti, Señor, la paz que necesitan, que puedan encontrar en ti la libertad. Señor, gracias por mostrarnos tanto amor a través de tu palabra, porque tú estás vivo, Señor. Bendice esta reunión, Señor. Bendice a los hermanos que están presentes, Señor. Trabaja en sus corazones, Padre Santo. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, que sea Él el que trabaje en la transformación, Padre. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias, gracias, en el nombre bendito de Dios Jesús. Amén. Queremos ser la